¿Qué hacer si la tierra de uso común no se aprovecha igual entre los integrantes o no se reparte parejo, pues? Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Te comparto el WhatsApp 6691 1370 43. Repito, 6691 1370 43. Puedes solicitar integrarte al grupo donde compartimos permanentemente información de interés en lo agrario, donde puedes interactuar gratuitamente para conocer opiniones acerca del interesante mundo del derecho, la justicia y la abogacía agrarias de cualquier parte del país, del mundo. Puedes integrarte. Te invito también a que te sumes al canal de YouTube Ramón Herrera Chela. Ahí vas a poder encontrar más de 400 videos completamente gratis de todos los temas que tengas interés relacionado pues con lo agrario. En Facebook también está a tu disposición la página Derecho Agrario. De hecho, ahí puedes hacer consultas, pedir asesoría, ayuda con algún tema de lo agrario y es completamente gratuita. En caso de que necesites asesoría personalizada con una llamada directa con tu servidor, puedes también mandar un mensaje, hacer una llamada respecto a que necesitas pues una entrevista, una llamada, y con gusto también te brindamos la información de cómo puede ser posible para que se te atienda en lo personal, para que se atienda tu asunto en concreto. La llamada puede ser una llamada convencional, puede ser incluso una videollamada o en casos especiales hasta una entrevista personal. Este tema aplica por igual para ejidos y comunidades. Por equidad de género, cuando me refiero a ejidatario, desde luego que también abarco a la mujer, ambos géneros, personas todas. Solo singularizo por la rapidez de los tiempos de un video en vivo. El tema que nos ocupa: ¿qué hago si la tierra de uso común no se está aprovechando de manera equitativa? Si el reparto físico, reparto material, tampoco es parejo, pues. De entrada debemos de tener una noción de lo que es la tierra de uso común y debemos de entender que es la superficie, el polígono, el terreno que pertenece en propiedad legal al ejido o a la comunidad como persona moral que es, ese núcleo agrario también llamado. Las tierras de uso común, como su nombre lo dicen, son tierras que pueden usar de manera común todas los integrantes de un ejido o comunidad. De hecho, la tierra de uso común es la razón principal de ser del ejido, pues es donde se realizan las actividades económicas colectivas. El tamaño de la superficie puede variar, desde cuando le dotaron al ejido o la comunidad, si acaso hubo ampliaciones en el transcurso de los años, primera, segunda ampliación, y sobre todo pues cuando se llevó a cabo el plano de ejecución, allá por los 90, o en su caso cuando después de 1992, con las asambleas del Procede, que se vino a rectificar los polígonos de los ejidos y comunidades que le entraron pues a la regularización de la tenencia de la tierra. El tipo de tierra física puede variar. Encontramos uso común que está ocupado pues y siempre está ocupado por selva, por bosques, por valles, por montañas, por desiertos, etc. Ojo ahí, el uso común es propiedad del ejido. No le pertenece a los líderes sociales, morales del ejido. No le pertenece al grupo en el poder. No le pertenece al comisariado ejidal o de bienes comunales. No le pertenece a los que consideran que se sienten más listos dentro de un ejido o comunidad. No les pertenece, legalmente hablando, a quien tenga más dinero, a quien tenga más nivel de estudios profesionales. No le pertenece al que hable más bonito y convenza a la gente. No. El uso común legalmente le pertenece por igual a todos los ejidatarios o ejidatarias, a todos los comuneros o comuneras, salvo ciertas excepciones que en un momento más voy a abordar. Recalco, el uso común es elegido de la comunidad
Y a su vez, el ejido comunidad como núcleo agrario está integrado por sus ejidatarios, por sus ejidatarias, incluso por algunos avecindados o posesionarios reconocidos con ciertos límites de derecho. Y los ejidatarios o comuneros de ambos sexos se reúnen periódicamente en asambleas, se constituyen, pues para determinar, en este caso, la forma en que se debe de aprovechar el uso común. ¿Y cuál es la forma en que se deben de poner de acuerdo respecto a cómo van a aprovechar el uso común? Son trapitos que se lavan en casa. Y siempre se debe de partir del punto de que a todos parejo, a todas pareja. Derechita la flecha respecto al uso común. Como dicen por ahí los socialistas, para todo, todos. O para todos, todo. Es decir, dentro del uso común, o todos los ejidatarios son hijos y ejidatarias, o todos son hijastros. No debe haber clasificación. O todos coludos o todos rabones, también como luego se dice. Ojo ahí, ¿y de qué manera se pueden determinar de que todos van a tener el derecho al uso común y la forma de explotar el uso común? Es a través de las asambleas de delimitación, destino y asignación de tierras. Las asambleas del PROCEDE, ADATE por sus siglas también. PROCEDE significó Programa de Certificación de Derechos Ejidales. Concluyó ese programa y le continuó el programa de FANAR y actualmente está RAJA con la misma finalidad de los ejidos y comunidades que se rezagaron. El punto está de que en esas asambleas cada limitada dentro de un ejido de una comunidad que zona va a constituir ya de manera legal, de manera oficial, el asentamiento humano, donde está el pueblo, casco urbano, zona urbana también llamada. Luego está, algunos ejidos y comunidades tienen zona parcelada, donde a cada ejidatario le delimitan una unidad de producción y le entregan un certificado de título parcelario. Y la tierra restante, si no es que varias comunidades así dejaron todas sus tierras, es tierra de uso común. Es en esa clase de actas de asamblea donde se determinó el destino pues de las tierras de uso común y su forma de aprovecharse. Y por lo tanto, también queda constituido en el reglamento interno o en el estatuto comunal la forma en que se va a aprovechar el uso común. Y debe ser en la misma lógica, todos parejos, todos iguales, respecto a los derechos dentro del uso común. También, sobre todo en los núcleos agrarios del sur del país, suroeste, también hay que respetar los usos y costumbres, siempre y cuando sean justas. Las costumbres sean justos, los usos. Ojo ahí, en algunos ejidos, en algunas comunidades, en su acta de procede o de delimitación de destino y asignación de tierras, se tomó la decisión de que el uso común nada más tenían derecho los fundadores del ejido, los pioneros, los originales, los que aparecieron en el diario oficial de la Federación cuando se le dotó por primera vez. Y algunos ejidos o comunidades también se beneficiaron con ampliaciones, es decir, le pidieron más tierras al gobierno federal y este les concedió una primera, segunda ampliación, o por ahí había alguna tierra en conflicto, finalmente la recuperaron, o puede que incluso hasta el día de hoy todavía no la recuperen legalmente, pero ahí la tienen en posesión. Entonces, ahí están. Es voluntad de la asamblea, son trapitos que se lavan dentro de casa, determinar cómo se va a aprovechar el uso común y siempre se debe partir de una base pareja. Ojo ahí, en algunos ejidos o comunidades también tratan en asambleas simples, esas que se celebran por segunda convocatoria, con los que vayan, es que se dan cada fin de mes, cada inicio de mes, cada domingo. No es recomendable llegar a acuerdos respecto a la explotación del uso común o la forma de repartirse físicamente el uso común a través de asambleas de forma simple. Por eso, a veces pasa que un ejido tiene 500 ejidatarios en el padrón, en el RAN, pero en los últimos 5 años nada más van de los 500, 150. Y en pandemia bajó a 50. Imagínense que a una asamblea por segunda convocatoria vayan nada más 20. Pues dice la ley agraria que es válida con los que vayan. Que esos 20 vayan a determinar de qué manera se va a modificar el aprovechamiento de uso común. Pues sí se meterían en un problema cuando se entere la mayoría. Al menos con una asamblea de forma siempre sí está la gran mayoría constituida, pues igual
ahí pueden tomar algunos acuerdos respecto a mejoras para el aprovechamiento del uso común. En esas asambleas, cuando va el quórum legal de 30 de un ejido de 500 integrantes, pues a veces se sirven con la cuchara grande y de manera express, pero ilegal, se andan repartiendo ahí físicamente las tierras y eso no es recomendable. Ojo, ese tema se refiere a la posesión, al trabajo, al aprovechamiento, al uso, al usufructo de las tierras de uso común, que debe ser lo más parejo posible. Sí se puede, de hecho, repartirse el uso común respecto a su titularidad, pero para eso hace falta que a través de asambleas de formalidades especiales, esas que requieren a un funcionario de la Procuraduría Agraria, del Registro Agrario Nacional, un notario público, respetar un mes de la convocatoria, que vaya la gran mayoría, que vote la gran mayoría, etcétera, se le puede cambiar de destino al uso común a parcela e incluso adoptar el dominio pleno para que quede a voluntad de cada ejidatario si quiere convertir en propiedad privada lo que antes fue uso común, pero que legalmente se le hizo el cambio. A eso también le llaman el reparto del uso común. Pero ojo, en el campo, en los ejidos, en las comunidades, también el ejidatario, la comunera, le llama el reparto, no obstante que el reparto nada más sea en pura posesión. Que sí, por acuerdo de asamblea, por estatutos comunal, por reglamento interno, o por acuerdo en la asamblea del proceso, se diga, ¿está bien, compañeros? Se va a tomar el acuerdo que las 500 hectáreas de uso común, cada uno va a tener derecho a acercar 5 hectáreas. Y ahí puede ser lo que considere, meter vacas, chivos, sembrar, vivero, lo que sea. ¿Sí? Eso es un reparto físico. Nada más se dispone de la posesión, no de la titularidad, no de la propiedad. Esa sigue siendo del ejido o de la comunidad. Ahí la cosa que independientemente si el reparto va a ser nada más de manera física respecto a la posesión o también va a ser en papel, es decir, que se va a generar ahí el acta de asamblea y luego los certificados parcelarios de la ex tierra de uso común. Ahí lo correcto es, partir también de la base de lo justo, de lo equitativo, es de que a cada uno le toque un pedacito de tierra buena dentro del uso común y un pedazo de tierra mala dentro del uso común, para que esté pareja la cosa. Salvo que lo quieran dejar a la suerte y se echen un sorteo, un volado y ahí vayan viendo de qué manera se reparten al azar. Pero lo recomendable es que en la medida de lo posible todos se beneficien igual. Ahí también se debe tomar el acuerdo de que si todos van a tener el derecho a echar un cerco, un corral, que delimite la zona que se van a repartir dentro del uso común. O que si no hay acuerdo y por ahí le reclaman nada más a don Pancho que quite su cerco y los demás no lo quieren quitar, eso no es justo, eso no es equitativo. Don Pancho se puede ir a quejar ante la Procuraduría Agraria a ver si los hace entrar en razón, vía conciliación, o de plano los demanda ante el Tribunal Agrario que la cosa está dispareja. Que nomás porque a él le quieren o lo quieren obligar a que quite su cerco dentro del uso común y todos los demás compañeros y compañeras ahí siguen con su cerco y su corral o lo quieren mandar allá para el cerro y todos tienen un pedacito de tierra en la zona productiva o buena del ejido de la comunidad. Pongan atención a esos detalles cuando vayan a presentar ese tipo de demanda. También sucede el fenómeno de que no falta ahí el excomisariado, el expresidente, que durante su cargo, si tenía 20 hectáreas, ahora al terminar el cargo ya tiene 50 hectáreas cerca. Es decir, durante su administración se extendió 30 hectáreas más. Y cuando toda la gran mayoría tiene entre 15 y 20 hectáreas, entonces ahí no salen las cuentas. O todos tienen el equivalente a 20 hectáreas y el que le agandalló, el que le agarró de más, debe de soltar las hectáreas excedentes, o todos van a tener derecho a tener una parcela de 50 hectáreas. Así, en esa lógica debe verse lo equitativo y lo justo de aprovechar el uso común. Por cierto, los que tienen derecho al uso común
debe tener un certificado de derecho sobre tierras de uso común, coloquialmente conocido como certificado de uso común o título de uso común, o en su caso una sentencia que así lo determine, que tiene derecho al uso común, o un acta de asamblea como la del procede, donde se determinó que determinada persona tiene derecho pues al uso común. Y ese certificado o ese derecho pues al uso común equivale a hectáreas. E insisto, se debe de repartir parejo, incluyendo los pagos. Por ejemplo, si el ejido, la comunidad tiene por ahí un contrato con una empresa, con una persona física, de que le está rentando, de que le permite el corte de madera o aserradero, la actividad de minería, etcétera. Entonces, si ingresa un dinero por concepto de esas actividades o contratos, ese dinero se debe de repartir parejo entre todos los ejidatarios o comuneros en su caso. Si acaso hay alguna expropiación parcial, total de las tierras de uso común, ese dinero que entre por concepto de expropiación también se debe de repartir parejo. O si a través de la Semarnat al uso común por estar en una zona estratégica la declaran área natural protegida y a cambio de eso va a haber algún pago, que por lo general no lo hay, tratándose de este concepto de área natural protegida, se le debe de exigir y ese dinero obtenido debe de repartirse. La venta de la tierra física del uso común es ilegal. Nadie puede vender el uso común, salvo el ejido o la comunidad, mediante asamblea lo puede aportar a una sociedad o a una empresa. Ahí sí es legal. Pero que si el expresidente, si el ejidatario, si yo aquí tengo 30 años cercado con ese uso común, lo voy a vender, legalmente no está vendiendo la titularidad o la propiedad. Se han dado caso cediendo la posesión. Lo que sí se puede vender es el certificado de uso común, que el nombre correcto del contrato es contrato de cesión o contrato de enajenación de derechos sobre tierras de uso común a título oneroso. O se puede donar, regalar, mediante un contrato a título gratuito. El principal requisito es que el ejidatario sea, el adquirente o el comprador sea previamente reconocido como ejidatario y que seguramente le van a poner de condición al vendedor o al que cede el derecho de manera gratuita que renuncie a su derecho a ser ejidatario para que se lo reconozcan a quien le vaya a vender o a quien se lo vaya a ceder, a su hijo, a su esposa, según sea el caso. Cuando tengas duda acerca de tu ejido, que cuánta tierra de uso común queda, que cuánta tierra de uso común legalmente le pertenece, va a ser necesario que solicites una copia certificada de la carpeta de tu ejido en la delegación del RAM. Y si tu ejido tiene antecedentes desde 1992 hacia atrás, seguramente vas a necesitar también antecedentes que están guardados o archivados en el Archivo General Agrario en la Ciudad de México, en el AGA, o en los expedientes. A veces algunos polígonos de uso común o zonas de uso común se ganaron a través de tribunales agrarios y ahí en el expediente pues quedó guardar la sentencia y los planos. Entonces ahí están los documentos donde puedes saber incluso con certeza cuánto uso común te pertenece a ti virtualmente por ser ejidatario y por verte asignado ese derecho en su momento. Y otro dilema que se presenta tratándose de que si el uso común está parejo o es equitativo para todas y para todos, es a cuántas hectáreas tengo derecho. Y eso sí se puede determinar. Ahí también en la asamblea o en el reglamento interno se deben de poner de acuerdo si el derecho será reconocido por certificado o reconocido por cabeza de persona. Por ejemplo, si en un ejido hay 500 hectáreas y un padrón de 500 ejidatarios y ejidatarias, pues está claro que a cada ejidatario le toca el equivalente a 5 hectáreas por certificado o por persona, pues. Pero pues ahí vienen las variantes con el tiempo. ¿Y qué tal si un ejidatario vende y el otro le compra? Entonces significa que ese comprador ahora tiene 2 certificados de uso común, 2 derechos de uso común.
¿O qué tal si una ejidataria fallece y le deja el derecho a su hija y su hija ya tenía su certificado de uso común aparte? Pues entonces la hija ya tiene dos certificados de uso común. Entonces ahí vienen los dilemas de que si hay repartición de dinero, que si la persona que tiene dos certificados tiene derecho a recibir el doble del pago. Eso también se debe de regularizar o establecer en los reglamentos internos. Lo correcto es de que se le haga el doble pago, salvo que el ejido desde su fundación determinaron que siempre iba a ser uno por cabeza, independientemente de cuántas hectáreas, cuántos certificados podía tener una sola persona en lo individual. ¿Y qué actividades se pueden hacer de manera equitativa, repartida pareja la tierra? Pues las acostumbradas, las propias de la región, las que permita incluso apruebe la asamblea. ¿Y qué sucede? Pues ahí viene el tema. Si acaso hay abusos, la cosa ahí está dispareja respecto a la forma en que aprovechan el uso común, o es injusto la forma en que unos sí tienen las mejores tierras y otros no tienen nada, pues pueden acudir en primer lugar a la Procuraduría Agraria para pedirle que sea la mediadora, para que ahí se emparejen las cosas, lleguen a diálogos y puedan solucionar eso por la vía conciliatoria. Y si de plano no hay posibilidades en la Procuraduría Agraria, aunque haya hecho el esfuerzo esta institución, pues lo conveniente es demandar ante el Tribunal Agrario. En la lógica de lo que les acabo de explicar, pueden plantear su demanda. De modo que si en tu ejido, en comunidad, la cosa no está pareja respecto a cómo se aprovecha el uso común, pues bien dice el dicho que en el reino de los ciegos, el tuerto es el rey, y que el valiente manda hasta que el cobarde quiere, es decir, hasta que el afectado, perjudicado, inconforme, presente oficialmente la demanda ante el Tribunal Agrario. Pues para que se empareje la cosa de allá, desde luego que el Tribunal Agrario te va a pedir lo que te dije, tu carpeta básica, cómo está establecido el aprovechamiento en un uso común, si tú vienes en los beneficiados por el uso común, que determinaron en la asamblea del procede si se iba a aprovechar de manera colectiva, de manera individual, si se iba a entregar el uso común a una empresa y ésta iba a estar pagando, etcétera. Advertencias, conclusiones. El hecho de que ignores la ley no te salva de las consecuencias legales personales. Es decir, en ese caso la ignorancia de la ley no es inocencia. Puede ser hasta una responsabilidad. Por ejemplo, si tú eres el causante de que no esté parejo el aprovechamiento de uso común en tu ejido y a ti te señalan y te acreditan alguna responsabilidad, pues sí puedes adquirir ante el Tribunal Agrario esa responsabilidad. La asesoría es sumamente valiosa. De manera gratuita la puedes recibir en la Procuraduría Agraria. Cuando no te convenza la atención o la asesoría que te brindó la Procuraduría Agraria, búscate un abogado o una abogada particular. Es por tu bien. Es para que tengas la oportunidad de aprovechar de manera pareja el uso común. Y si la cosa no está pareja, la forma en que se reparte, aprovecha o se usa pues esa tierra del uso común, a veces ya ni con discusiones ni pleitos al interior de la asamblea se soluciona. No tiene caso que te desgastes ahí en cada asamblea peleándote con tus compañeros. Mejor presenta directamente la demanda en el Tribunal Agrario y ahí expone la situación al magistrado. Aportales pruebas, esa es tu obligación. El magistrado, como autoridad, debido a que has presentado la demanda, ahora sí tiene injerencia dentro del ejido. Y si el magistrado detecta que la cosa ahí es injusta, es ilegal, es incorrecta, sí puede ir a meter en cintura a los abusivos. Y de modo que eso significa que tú, en lo individual, de hecho, puedes demandar a tu propio ejido, puedes demandar a tu propia comunidad. Si estás enfrentando, sufriendo una situación de las que te acabo de exponer. Y de hecho, a veces, yo lo hago, por eso te lo digo, a veces puedes hasta demandar de manera personalísima al presidente del comisariado o al expresidente del comisariado que andan poniendo el mal ejemplo. No tanto por su cargo, los puedes demandar, incluso también me ha tocado, los demandas en un solo expediente, tanto por su cargo y también en lo individual, en lo personal.
De modo que si el juicio se extiende y él termina su cargo y dice, pues ya, la libré, le voy a pasar la estafeta al nuevo comisariado, es cierto. Respecto al comisariado, los nuevos integrantes tienen que seguir respondiendo. Salvo que los nuevos integrantes se quieran lavar las manos y esos son actos del comisariado anterior, que ellos vengan y respondan. Pero si también la demanda está afincada o señalado en lo individual, en lo personal del comisariado saliente, él sigue la obligación de que siga compareciendo en juicio hasta que dicten sentencia y pueda adquirir alguna responsabilidad si por sus actos causó daños y perjuicio. Porque los hay, en alguno que otro ejido, luego andan repartiendo justicia por su propia mano. Luego andan por sus pistolas diciendo aquí estas tierras son para fulano, aquellas para sutano, y usted va saliéndose de ahí, que ya tomamos la decisión que usted ya no tiene derecho a seguir trabajando esa parte del uso común. Eso no se vale, eso no está correcto. Si la asamblea, si el comisario considera que alguien está agarrando hectáreas de más o hectáreas que no le pertenecen o andando haciendo cercos o corrales, eso lo debe demandar a través del Tribunal Agrario para que el Tribunal Agrario haga una evaluación desde el enfoque de lo legal, si es correcto o incorrecto, y entonces sí, aplique la ley el Tribunal Agrario. Tercera advertencia: consulten a un especialista, no al más barato, no al más cercano, no al de mayor confianza, pero en otras materias, que si en lo civil, en lo penal, en lo laboral. Consulten al especialista en materia agraria. Ahorita, gracias a la tecnología, es muy fácil contactar abogadas y abogadas que se anuncian en las redes sociales, en Facebook. De eso sí no les paguen hasta que no escuchen la asesoría, que es la correcta. Entonces sí, porque pues a veces por querernos ahorrar unos pesos, ponemos en riesgo la ganancia que pudo haber dejado el uso común, porque estamos seguros que ese asunto estaba fácil de ganar, y pues después de 2 años, 3 años peleando, resultó que no, que la demanda estaba mal planteada desde el inicio, o que no se aportaron las pruebas suficientes para acreditar el motivo de tu demanda. Y lo más triste que puedes escuchar al final de un juicio es ya cuando andan consultando a un segundo abogado, que ahora sí andan consultando una segunda opinión, decía, es que el abogado no me lo explicó, es que la abogada no me lo dijo. Y es cierto, pues, la obligación realmente era del abogado. Él se preparó, él es perito en leyes. Él debería ser el especialista en materia agraria. Él debió haber previsto todo. No dejarle la culpa al cliente que para eso le pagó. Así que si tienes dudas, conflictos o te quieres prevenir por situaciones como esa, pues ahí te dejamos el teléfono también para que puedas hacer la consulta personal o lo planteas en el grupo de Derecho Agrario. Es completamente gratis y mis respetos para los colegas que están ayudando a contestar. La gran mayoría está contestando o asesorando u orientando de manera correcta. Es un grupo muy valioso, mi reconocimiento para quienes lo hacen posible. Y ojo ahí, otra advertencia: cuidado con las promesas del cambio de destino de uso común. No falta que por algún motivo entra una inmobiliaria, entran inversionistas a hacer lotes, lotificar, a fraccionar, incluso hasta proyectar zonas industriales de urbanización dentro de las tierras de uso común, con la promesa de que si compras te firman ante notario y cuando termines de liquidar te van a entregar hasta tu escritura de propiedad privada o título de propiedad. Cuidado con eso, En la gran mayoría de los casos es mentira. El uso común, ya lo expliqué, que no se puede vender legalmente. El certificado, el título, el derecho. Sí se puede, pero la tierra no. La tierra sigue siendo propiedad del ejido. El uso común, ya lo expliqué, equivale a ciertas hectáreas, pero esas hectáreas son virtuales. Salvo que en asamblea se han puesto de acuerdo y decir, a ver, don Pancho le tocó 5 hectáreas y las tuyas las vamos a acercar a un lado del cerro. Bueno, pues ahí están las 5 hectáreas de don Pancho
Y esas 5 hectáreas sí quedan protegidas legalmente respecto a la posesión con sus certificados de uso común que la ampara esas 5 hectáreas. Y don Pancho sí puede vender, enajenar, ceder gratuitamente su certificado de uso común, y se entiende que quien adquiere el certificado de don Pancho pues también adquiere en posesión esas 5 hectáreas, porque así son los usos y costumbres, porque así está establecido en el reglamento interno o en asamblea en su momento. La propiedad privada, otra conclusión, en las ciudades, en las zonas urbanas, se está acabando. O la que queda, no la quieren vender los dueños porque siguen engordando el terreno. O de plano está muy cara. De modo que no queda otra más que ir a tocar las puertas de los ejidos y comunidades, sobre todo los que ya están cerca de ciudades o de zonas estratégicas. Y pues llegan a los ejidos, llegan a esas comunidades, los necesitados, a veces literalmente por casa de habitación, otros inversionistas pues para hacer negocios, parques industriales, turísticos, etcétera, o de casa de habitación. Ahí nada más hagan las cosas correctas. Si van a hacer negocio con el uso común, hagan las formas correctas. La misma ley agraria establece cómo si un ejido, una comunidad se puede asociar con una inmobiliaria, con una empresa y aportar el uso común, pero claro está, convirtiéndose en socio ese ejido o esa comunidad. Última conclusión, no anden comprando así nomás porque sí, terrenos dentro del uso común, mucho menos construyendo casas, locales comerciales. Pueden estar construyendo en realidad problemas seguros, problemas futuros. Si van a adquirir nada más la posesión, sean conscientes de eso, pero aún así investiguen, vayan y entrevístense con el comisariado, y si él es el que le está vendiendo, entrevístense con el consejo de vigilancia, y si no les termina de convencer la explicación, pidan ser invitados a la asamblea y que ahí expongan su caso de que usted va a comprar un terreno dentro del uso común. Si cuenta con el visto bueno de la asamblea, pues qué bien. No le soluciona el problema de que se va a convertir en dueño de ese terreno, pero por lo menos cuenta con el visto bueno, el consentimiento, la autorización de la asamblea, que como le expliqué al principio, es la que integra el ejido, y el ejido como persona moral a su vez es el dueño de esa tierra de uso común. Así que cuidado con las personas vividoras, las personas que se dedican pues a andar vendiendo lo que legalmente no se puede. Cuidado también pues con los asesores inexpertos pero bien intencionados, o a veces son inexpertos y además malintencionados, que nada más quieren cobrar dinero por dar X asesoría que no encaja con la realidad legal en materia agraria en este caso. Te agradezco tu tiempo, tu confianza. Les agradezco en verdad a todas y todas quienes están haciendo posible este grupo, que está creciendo de manera sorprendente, pero es gracias al esfuerzo y trabajo de todos. También mi reconocimiento para todos quienes se han conducido en Derecho Agrario en el grupo de Facebook con la manera correcta. Está funcionando el grupo y esperamos que siga mejorando. Mientras, también deja tus preguntas, tus comentarios, son muy valiosos, y también deja tus saludos, son muy motivadores. Nos vemos pues en el siguiente video de la serie.